Eterno Padre, muchas gracias Dios por todo tu amor, tu bondad, la misericordia que tienes para con nosotros, Señor, en que nos guardas, nos resguardas, Señor, nos provees de todas las cosas para poder seguir trabajando, para que aún a pesar de que estamos en confinamiento, tú, Señor, eres maravilloso con nosotros y no permites que nada que no esté en tu voluntad pase. Así como también, Señor, en tu infinita misericordia nos provees de todo lo necesario para poder tener sustento todos los días, Señor. Te ruego por mis hermanos que tienen la imperiosa necesidad de salir, que tú los bendigas, los guardes, Señor, y permitas que su cuerpo esté fortalecido para que no sea contagiado, así como también, mi Dios, te rogamos mucho por la salud de nuestro hermano Oscar Pérez. Te rogamos que lo bendigas, que permitas, Padre mío, que pueda seguir recuperándose, así como el día de ayer fue favorable, que estuvo una mejora, pues que así se mantenga, Señor, para que muy pronto pueda estar de regreso en casa. Amado Padre, gracias por tu bondad, por tu amor, por el cuidado que tienes de nosotros. Y también, Señor, gracias porque nos permites seguir viajando por tu hermosa palabra, aprendiendo cómo eres tú y cómo es el hombre, Señor, durante todo el tiempo. Padre mío, por favor, úsame y que tu santa palabra cumpla el cometido para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús oramos, mi Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hoy vamos a ver el segundo punto de el tema de los ejemplos de misericordia. Y el segundo punto es el sacerdocio, intercediendo por parte del hombre. Y es Éxodo capítulo 40, versículos del 34 al 38. Paula Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo está? Dice la bendita palabra de Dios, dice así: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bueno, pues vemos cómo hay instrucciones precisas para poder moverse, ¿se acuerda? En el pasado, las cabezas de las familias como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, actuaron como sacerdotes por sus familias, recibiendo instrucción de parte de Dios y ofreciendo sacrificios. Aquí Dios estableció el sacerdocio oficial que serviría como mediadores ante Él de parte de la nación de Israel. Esto es importante porque el sacerdocio tenía la función tipo de un árbitro. Más o menos, algo así como en el fútbol. En el fútbol vemos dos equipos, ¿cierto? Y hay un árbitro que está para servir a los dos. De la misma forma, el sacerdote estaba para ser mediador entre Dios y los hombres y Dios. Esa era la función del sumo sacerdote o del sacerdote en aquellos tiempos. Y cuando estamos hablando de que los patriarcas ofrecían sacrificios, vemos claramente, ¿se acuerda usted cuando salió Noé del arca? ¿Qué hizo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué hizo? Allá en Génesis, recuerda que salió y edificó un altar. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo Abraham? También edificó un altar, y no solo eso, iba
Abraham iba a sacrificar a su propio hijo, ¿se acuerdan? Así que estas son las formas en las que fungían como sacerdotes familiares. En el caso de Jacob, igual constantemente estaba ofreciendo sacrificios. Entonces, esto es importante, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que nosotros vamos a estudiar hoy? Bueno, pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, por no decir que todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacerdocio es un sacerdocio, aquí en conforme lo vamos a ver, es un sacerdocio escogido por Dios. Un sacerdocio escogido por Dios. Dios ordenó el concepto del sacerdocio oficial. Es ordenado por Dios. De la nación de Israel, el reino de sacerdotes, Dios seleccionó a la tribu de Leví para hacer el sacerdocio, como lo vemos en el libro de Números. Números. Vamos allá, por favor. Números, capítulo 3, para que veamos cómo Dios escoge a los sacerdotes, ¿cierto? No es de que meramente ellos quisieran, sino que Dios escoge a sus sacerdotes. Note, Números capítulo 3, versículos del 5 al 10 dice: Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví, y ponlos delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y se encargarán de sus obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el sacerdocio del tabernáculo, y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión, junto con las obligaciones de los hijos de Israel, para cumplir con el sacerdocio del tabernáculo. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, y les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel, y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio. Para el extraño que se acerque será muerto. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios es el que escoge a las personas. Notó que es Dios dando instrucciones específicas acerca de quienes habían de servir como sacerdotes. No se trata de que yo me postule y empiece a hacer ahí prosélito. No, es una elección de parte exclusivamente de Dios. Además de la tribu de Leví, Él planeó específicamente a Aarón y a sus hijos para servirle como sumos sacerdotes, como dice Éxodo capítulo 40, versículos del 12 al 15. Y dicho sea de paso, en todo este capítulo 40 podemos observar la fidelidad de Moisés, cómo Moisés obedece a lo que Dios le está diciendo que haga. Eso es un dato muy importante, porque es prácticamente el tema central de este capítulo. Pero note lo que dice, versículos del 12 al 15. Note: Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su nación les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. ¿Notó? ¿Quién es el que escogió libremente, soberanamente? Dios. Fue Dios quien escogió a sus sacerdotes y sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes fueron apartados del resto del sacerdocio por medio de sus vestimentas sacerdotales especiales y el privilegio distinguido de entrar al lugar santísimo.
¿cierto? Note que eso es sumamente importante, ¿eh? Y también, obviamente, el sacerdocio intercediendo por parte del hombre tendría que ser santo a Dios. Santo a Dios. El sacerdote era apartado del adorador, ordinario por su oficio sagrado, y la santidad tenía que ser su distintivo. La santidad tenía que ser el distintivo específico del sacerdote que Dios había escogido. Aparentemente, estos eran los requerimientos físicos, porque ningún hombre ciego, lisiado o de otra forma desfigurado podría servir a Dios como sacerdote. Tenía que ser también un sacerdocio perfecto, o lo mejor posible. No tenía que tener ningún tipo de lesión. Estos requerimientos externos simplemente reflejan los requerimientos morales internos de una vida pura. De una vida pura, como dice Levítico en el capítulo 21, que seguramente no le voy a dar lectura a todo el capítulo 21, porque está lo suficientemente largo, tiene 24 versículos. Pero note, voy a empezar solamente a leer algunos versículos, para que note cómo debería de estar los requerimientos para este sacerdote, y lo voy a comparar en unos momentos más, lo voy a comparar con los requerimientos del pastorado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que escuche, Levítico capítulo 21, los requerimientos para el sacerdocio, o las leyes para el sacerdocio. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. ¿Para quiénes era esta instrucción? Para los sacerdotes. No podían tocar a ningún muerto. No podían ir donde el muerto. ¿Ok? Salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. Solamente que fuera un pariente muy cercano, entonces sí podía entrar el sacerdote a donde el muerto. De otra forma, no, porque se contaminaba. ¿Ok? O por su hermana virgen. Ah, qué importante. ¿Por qué por la hermana virgen sí y por la hermana que no era virgen no? ¿Por qué cree usted? Porque la que ya no era virgen ya tenía un marido, que él entrara con ella. Ah, ya vio qué importante. Ya no era responsabilidad del sacerdote, que estaba cerca de él, por no haber tenido marido, ¿ya vio? Por ella puede contaminarse. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. No se harán tonsuras en la cabeza, trenzas, ni se rasurarán los bordes de la barba. Tendría que tener barba el sacerdote también. ¿Ok? Ni se harán sontura en la carne, no se harán señales, tatuajes, nada de ese tipo. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, serán santos. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera. Ahora note, no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, mas no que no tuviesen mujer. Y aquí rápido, yo sé que rápido le empieza a girar y empieza a pensar, y entonces ¿por qué niegan el matrimonio algunos? Ahorita vamos allá. ¿Okay? Ni tomarán mujer divorciada de su marido. Eso estaba penado para un sacerdote. ¿Ya vio? Porque el sacerdote es santo a su Dios. Lo consagrarás, pues, porque él ofrece el alimento de tu Dios. Serás santo para ti, porque yo, el Señor,
que os santifico, soy santo. Perdón. Y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, o su padre profana, en el fuego será quemada. ¡Wow! Hijo de pastor, lo peor, no, ¿qué? ¡No! Hay que hacer bien las cosas y atender a lo que la Biblia dice. Pero ahorita lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Estamos en el Antiguo Testamento, leyes sacerdotales. 10. Se me fue la saliva. No, esto a pensar otra cosa, un traguito. Perdón, hermano, se me fue la saliva. No vaya usted a pensar otra cosa. De todos modos, no se transmite por la camarita, no se preocupe. Pero se me fue la saliva. Gracias, perdón. ¿Qué dijeron? Coronavirus. No. Se me fue la saliva por otro lado. Dice el versículo 10 entonces: y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. ¿Ve cómo eran estrictas las leyes? No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, porque yo digo. Eso es lo que está diciendo Dios. Así de una forma así muy simple. Tomará por mujer una virgen. De estas no tomará viuda, divorciada o una profana como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que los santifico. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postilla, ni castrado, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santifico. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Suena muy riguroso, ¿verdad? Pero era quien iba a estar intercediendo por el hombre. Por el hombre. Ahora, estos, antes de entrar, recuerden que tenían que ofrecer primero sacrificios por sí mismos. Hay solamente un sacerdote perfecto, uno perfecto en su totalidad, que no tuvo que ofrecer sacrificios para que él pudiera entrar hasta el lugar santísimo. ¿Recuerda quién es? ¿Se acuerda que esto ya lo predicamos el día de ayer? Este sacerdote es Cristo. Todos nosotros estamos defectuosos, él no. Él es rey y sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y después en el capítulo 22 vemos las leyes sobre la pureza sacerdotal, ¿cierto? Y luego vemos en el capítulo 23 leyes de fiestas religiosas. Y así está todo Levítico.
son las leyes sacerdotales, ¿cierto? Entonces dice, también estos sacerdotes que sí son como intermediarios, también son representantes de Dios. La función del sacerdote era básicamente en dos direcciones. Primero, era un mediador entre Dios y el adorador, facilitando los sacrificios de expiación mandados por Dios, como vemos en Levítico en el capítulo 1, versículo 5. Levítico 1, 5, note. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. ¿Ya se fijó? Entonces funge primero como mediador entre Dios y el adorador. En segundo lugar, también eran mayordomos, responsables por el mantenimiento y el cuidado del tabernáculo y sus decoraciones. Como dice Números en el capítulo 8. Números, vamos allá por favor. Números capítulo 8, versículo 19. 8, 19. Dice: y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. ¿Ya vio? ¿Qué es el santuario? El lugar santo donde está Dios. Eso es el santuario. ¿Ok? ¿Ya vio cómo este punto iba a ser muy pequeño? El sacerdocio intercedido por parte del hombre. Ahora vamos a entrar al punto número 3. Al punto número 3, que es los sacrificios, expiación por el pecado del hombre. ¿Ok? Antes de llegar allá, quiero que veamos algo muy interesante, cómo estos hombres, los sacerdotes, tenían que ser perfectos. Ya lo vio usted, sin defecto y sin nada parecido, ¿cierto? El único perfecto es Cristo. Ahora, note usted, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Note lo que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya vio? Esa es la función que hoy Dios nos delega a nosotros los cristianos. Somos sacerdotes, somos intermediarios entre Dios y el hombre, pero en un sentido de anunciar las virtudes de Cristo, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. No en el sentido de que pueden venir a mí a pedirme perdón de los pecados cometidos, porque yo no tengo ninguna autoridad para hacer eso. El único que puede hacer eso es Dios. El único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Nadie más. Y otra vez, es para anunciar las virtudes de Cristo. No para que vengan a mí y me besen la mano. No, jamás es eso. Jamás. Porque yo no soy Dios. ¿Cierto? Entonces, regresemos a nuestro texto, por favor.
regresemos a nuestro texto. Vamos a ver entonces los sacrificios, expiación por el pecado del pueblo. Desde la ropa de pieles que Dios proveyó para Adán y Eva, a los sacrificios ofrecidos por Abel, Noé y Abraham, la forma de sacrificio fue seguida en una forma indefinida. Se había dado una pequeña explicación a través de todos esos primeros años hasta el establecimiento oficial del sistema del sacerdocio. Aquí Dios le devela completamente a Moisés la necesidad y las instrucciones en relación al sacrificio apropiado hacia él. ¿Por qué sacrificios? ¿Por qué sacrificios? ¿Por qué no otra cosa? Pudiéramos preguntarnos, ¿no? Algunos ven en el Antiguo Testamento a un Dios sanguinario, pero no es sanguinario, de ninguna manera. Desde el día en que Dios advirtió a Adán, porque el día que de él comieres, hablando del fruto, ciertamente morirás. Y aquí viene la explicación de por qué un sacrificio. Desde ese entonces entendemos perfectamente que la paga del pecado es muerte. O sea, lo voy a decir en otras palabras. A ver, Adán, si tú pecas y te comes ese árbol, en ese momento te conviertes en un pecador y estás muerto en delitos y pecados. Eso es lo que Dios está diciéndole a Adán. ¿Ok? Y vas a tener que pagar por ese pecado porque vas a ser culpable. Y la única forma de pagar por ese pecado es con tu vida, o sea, la muerte. Tan sencillo y tan duro como es, ¿cierto? Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, un texto que seguramente todos nos sabemos de memoria, ¿cierto? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya vio? La paga del pecado es muerte. Entonces, la ley de Dios fue dada para quitar toda duda de que los hombres eran pecadores por nacimiento y por obras. Repito otra vez. Esto es importante. Cito una vez más. La ley de Dios fue dada para quitar toda duda de que los hombres eran pecadores por nacimiento y por obras. O sea, así son. ¿Cierto? Incapaces de vivir correctamente, impotentes de escapar del juicio y sin ninguna forma de reconectarse con Dios por medio de ninguna acción suya, incapaces en su totalidad. Dios preparó ese camino para el hombre y era por medio del sacrificio. Del sacrificio. ¿Por qué? Recuerde, la paga del pecado es muerte. Había que morir. Bueno, es que lo perdonaron. Bueno, tiene que pagar a alguien por esa culpa. ¿Ya me entendió? Por eso, cuando Adán y Eva pecan, tiene que haber un sacrificio de un animal, una muerte sustitutoria. ¿Ya lo vio? Una muerte sustitutoria. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque esa muerte sustitutoria a nosotros nos otorga el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sangre? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué la sangre? Como la vida se identifica con la sangre, así el derramamiento de sangre se identifica con la muerte. Y le explico. Muy sencillo. Si alguna vez usted ha tenido esta mala experiencia, yo la he tenido y se siente súper feo, de ir caminando por la calle y ver de repente una mancha de sangre con una cruz y uno siente que hasta se le
para el corazón. Es impresionante, muy impresionante. Cuando uno ve una mancha de sangre en la calle o rodeada con un pedazo de gis blanco, ¿qué es lo primero que usted sabe? ¿Y qué es lo que siente? Así, ay, espérate, no pases por allí, porque ahí se murió alguien, ¿no es cierto? Allí pasó algo, ahí se derramó sangre, significa muerte, ¿cierto? El sacrificio de sangre era la prohibición de Dios para hacer expiación, perdón, la provisión de Dios para hacer expiación por el pecado, para todo aquel que viniera a Él en fe. Otra vez, repito, el sacrificio de sangre era la provisión de Dios para hacer expiación por el pecado para todo aquel que viniera a Él en fe. De otra forma no se podía. Note lo que dice el Nuevo Testamento, Hebreos, por favor, capítulo 11, capítulo 11, versículo 6. Dice, note lo que dice la hermosa palabra de Dios, note lo que dice. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es necesaria la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya vio? Satisfacerse simultáneamente el juicio de Dios contra el pecado otorga misericordia al hombre, transfiriendo al sacrificio animal la pena de muerte que merecía el hombre. Otra vez, una muerte sustitutoria. ¿Ok? Como dice Levítico, no lo busque por favor, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Y como dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Ya vio? Qué importante es que podamos ver este tema con la mayor claridad posible. Entonces, el significado de la expiación. La palabra en inglés atonement, expiación, se deriva de dos palabras en una que expresa la unión de dos partes que una vez estaban separadas, o sea, uno partido por la mitad. ¿Ok? En hebreo, la palabra significa cubrir y se usa en la Biblia para enseñar el concepto de que la sangre de un animal sacrificado proveería una cobertura por el pecado, que haría posible una vez más la relación entre el Dios ofendido y un hombre pecador. Entonces, la expiación del animal cubría el pecado del hombre. La actitud que debe tener un adorador. Dios perdona al adorador que ofrecía su sacrificio con un corazón de fe sincero, creyendo que la palabra de Dios era verdadera. Dios busca en el corazón del hombre y condena la pretensión religiosa, incluso en el ofrecimiento de un sacrificio, como lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Note. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia,
ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Por eso tiene que ser con fe, con un corazón completamente sincero, ¿cierto? Ahora note lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías 1. Versículos del 10 al 17 dice: Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado y de sangre de novillos, corderos y machos cabríos, no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De quién pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, lana nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece, mi alma. Se han vuelto una gran carga para mí. Estoy cansado de apostatarlas, de soportarlas. Y cuando extiendas vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. ¿Ya vio? ¿Qué es lo que está diciendo? Que dejemos de ser religiosos. Dios no ve con agrado a ningún religioso hipócrita. Eso es lo que está diciendo. Déjate de estar de hipócrita, porque si vienes y me ofreces sacrificios, pero no cambias, ¿de qué te sirve abstenerte de hacer cosas y celebrar todas las fiestas solemnes? ¿De qué te sirve venir a ofrecerme a mí si no haces el bien? ¿De qué sirve? ¿No es esto una hipocresía? ¿Ya vio cómo es diferente? ¿Cómo las demandas de Dios son completamente diferentes? Dice el Salmo 51, versículos 4 y 7. No lo busque, escuche. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Ya vio? Necesitamos la expiación por parte de Dios, ¿cierto? Instrucciones en relación al sacrificio. También hay instrucciones. Aunque el libro de Levítico discute muchos tipos de sacrificios, nos enfocaremos al holocausto y a la ofrenda por el pecado. En Levítico 1, versículos del 1 al 9. Levítico 1, versículos del 1 al 9 dice: El Señor llamó a Moisés y habló desde la tienda de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán
por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Después degollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar, pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El holocausto era el sacrificio más frecuente ofrecido por Israel, repetidamente en la mañana y en la tarde. Habla de la continua necesidad de limpieza y de perdón por parte de un pecador, como dice Números 28. Números 28, versículo 4. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Era un sacrificio voluntario que demostraba el compromiso completo de los adoradores a su Dios y que afirmaba su lealtad a su pacto con ellos. Afirmaba la lealtad de Dios para con ellos. De ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda, ya sea de tu propio ganado o comprado. El animal a sacrificar debía tener valor para el adorado. Tenía que tener un valor. Macho sin defecto. El sacrificio tenía que ser físicamente sin defecto. Ya fuera lisiado o ciego, Dios quería lo mejor que tenía para ofrecer, porque era una ofrenda. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Esto era una señal tangible de identificación por la cual la culpa del pecador pasaba a su sustituto animal. Había que imponerle las manos al animal para que le transmitiera su pecado. Y será aceptado para expiación suya. Como el sustituto del pecador, la muerte del animal expiaría la culpa del pecador, cubriéndola ante Dios. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. El sacrificio iba a ser consumido santamente por el fuego. Una demostración del deseo del adorador de estar completamente comprometido con Dios. La ofrenda por el pecado, dice Levítico 4, versículos del 1 al 6, dice así: El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. ¿Sí? Traerá el novillo a la puerta de la entrada de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará la sangre 7 veces delante del Señor, frente al velo del santuario. ¿Ya vio? Esto era para ofrecer sacrificio por el pecado. La ofrenda por el pecado era un sacrificio obligatorio para todos, desde el sacerdote hasta el de hasta abajo. Era ofrecida para obtener el perdón de pecados no intencionales. El procedimiento para ofrecer el sacrificio era similar al holocausto, con la excepción de que la sangre era tomada por el sacerdote en el lugar santo y se aplicaba al lugar del incienso y al velo, así como al altar del holocausto en el atrio.
Por eso dice en el 4:20 de Levítico, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón. Ahí está. El pecado sería cubierto y el pecador perdonado, ya que el castigo estaba puesto en el animal sustituto. ¿Ok? Así que, pues había que hacer varias cosas. ¿Se dan cuenta cómo son actos de misericordia de parte de Dios? Cómo Dios, que es rico en misericordia, provee todo para que el hombre sea reconciliado con Dios y encuentre el favor del perdón de sus pecados. Es un acto de misericordia, ¿cierto? Así que vamos a detener allí nuestro estudio. Vamos a detenerlo allí. Si Dios quiere, el día de mañana vamos a continuar con él para terminar de verlo completo. Esta figura de la expiación por el pecado para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Bueno, en este caso Israel. Pero cómo aplica hasta nuestros días, cómo Dios ha proveído o ha provisto, mejor dicho, un cordero perfecto, sin defecto. ¿Ok? Vamos a pararle allí. Mañana continuamos y terminamos el tercer punto. Déjeme orar, darle gracias a Dios por esta tarde y regreso a saludarlos a los que llegaron después y se sentaron hasta atrás. ¿Le parece? Vamos a orar, por favor. Bendito Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias, Padre nuestro, por esta tarde, porque nos permites meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder ver con claridad que tú eres un Dios de misericordia, que nos has provisto así como lo hiciste a Israel, proveyéndolo, Señor, para el perdón de sus pecados. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, Padre, y a estar conscientes de que somos pecadores y que necesitamos el perdón tuyo, Señor. Seguimos rogándote por nuestro hermano Oscar. Bendícelo, Padre, y permite que pueda él levantarse de ese lecho de enfermedad en el que se encuentra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.